Bueno, la idea de invitarte fue charlar un poco respecto de agroecología, para contar un poco todo el desencadenante. A través de Instagram nos seguimos mutuamente, creo, con el colectivo Tierra Viva, que siempre está trabajando tanto en pos de la agroecología aquí en nuestra ciudad, y subieron una nota que había publicado el Ministerio de Agricultura, si no me equivoco, de la Nación, respecto de una recorrida que había hecho Eduardo Cerdá, hombre del INTA, que ha sido designado como a cargo del área de agroecología, digamos, de la provincia, y que habían hecho una recorrida por Roque Pérez y Bolívar, donde habían encontrado algunos establecimientos modelos prácticamente en las prácticas agroecológicas. Y la verdad es que dije, está bueno esto, poder charlarlo, poder contar un poco, ¿no? Es como que muchas veces se desconoce demasiado respecto de la agroecología, ¿no? Se desconoce y también hay varias cosas, miedos y negaciones, ¿no es cierto? Como que se ata la agroecología a un determinado sector, que puede ser el hortícola y a pequeña escala, y en realidad abarca muchísimo más que eso, ¿no es cierto? Bueno, Eduardo Cerdá ha sido designado como director de agroecología del Ministerio de Agricultura, sí. Agricultura y Ganadería de la Nación, como director de agroecología, repito. Y a su vez, bueno, Eduardo hace años que viene trabajando en esto, junto con la RENAMA, que es la red de municipios que adhieren a la agroecología, y a su vez también mucho otro trabajo justamente con esto desde la cátedra de agroecología de la Universidad de La Plata, que hasta no hace muchos años era la única que tenía en su currícula agroecología como materia, ¿no es cierto? Pero eso es un aspecto de la enseñanza, pero ahora hay muchas universidades que lo tienen en distintos lugares del país. Y lo otro es también la práctica justamente de lo que es agroecología. Gente que todo esto, lo de la agroecología, lleva un cambio de forma de pensar, ¿no es cierto? De forma de pensar las cosas y de cómo hacer la agricultura, agricultura y ganadería, obvio, ¿no? Volviendo a muchos principios anteriores, ¿no es cierto? Y que dejamos de lado, digo porque me incluyo, en una forma de pensar la agricultura en una forma lineal, a través de 2, 3, 4 cultivos, sí, con unas rotaciones, también dejando las labranzas en algún momento, yendo al tema de la siembra directa, pero con una incorporación de insumos, ¿no es cierto? Insumos y otras acciones que son cada vez más caros, y a su vez que también tienen consecuencias principalmente en el ambiente suelo, que el ambiente suelo es un organismo vivo, y a su vez también que tienen consecuencias en el entorno, en todo lo que es el entorno productivo, desde los montes, podemos avanzar también a cuestiones de desmonte, etcétera, que son más graves todavía, pero fundamentalmente enfocados en el tema salud nuestra, salud de las comunidades, salud del entorno, de los entornos productivos, y también, ¿no es cierto?, fundamentalmente en la salud del suelo, que es el principio de todo. Yo recuerdo que durante mi carrera, microbiología era una de las materias que, digamos, que pasábamos, ¿no es cierto?, pero es una de las materias más importantes en todo esto. Y la ecología también. Y entonces fuimos de forma lineal a formas de producir que después fueron derivando en recetas, en cosas muy, muy fáciles por la tendencia nuestra del ser humano, es hacer las cosas fáciles, entre comillas. Sí. Olvidando que todo esto es mucho más complejo, ¿no es cierto? Complejo entre las relaciones de los microorganismos, de los animales, de la fauna en general, y a su vez también de relaciones humanas, fundamentalmente, y de relaciones de comunidad.
Uno camina y anda por toda la zona de producción y cada vez hay menos gente trabajando en el campo. Cada vez hay menos habitantes en el campo, hay muchas taperas, y bueno, todo eso es consecuencia de un proceso que se ha ido dando, que por lo que uno ve no es muy saludable, que digamos, ¿cierto? Aparte hay otra cantidad de cosas que ¿cómo se llama?, que afectan todo este entorno, desde los árboles, los pájaros, los insectos, y entonces fue cada vez más reduccionista esto, cada vez más lineal, y se abandonó esa complejidad o el estudio de esa complejidad. O sea que yo creo que habitualmente se piensa que por hacer las cosas, digamos, con una mentalidad agroecológica, probablemente eso podría tener incidencia en los rindes. Digo, pensando en la agricultura de grandes extensiones, ¿no? Saliendo de la mentalidad huerta, de relacionar a la agroecología con la huerta, pensando en las grandes extensiones. Y te pregunto, ¿esto es tan así? Porque yo me acuerdo, hace un par de años, el colectivo Tierra Viva trajo para dar una charla a alguien que no me puedo acordar el nombre ahora en este momento, que nos hablaba respecto de algunos ensayos que se habían hecho en la zona de Tres Arroyos principalmente, Sí. con lotes contiguos, uno al lado del otro, uno habiendo utilizado fertilizantes, agroquímicos y demás, y otro habiendo utilizado solamente prácticas relacionadas a la agroecología, y que el resultado, digamos, el resultado final, no el rinde, sino el resultado final de ganancia, que en definitiva es lo que al productor debería importarle, supongo, daba balanceado prácticamente. Correcto. Digamos, todo esto lleva, el cambiar de sistema de producción a hacer un cambio, lleva un tiempo. Si nosotros ponemos dos cosas a la par, probablemente nosotros en este proceso inicialmente tengamos menor rendimiento. Vamos a aislarlo eso, porque estamos enfocados en el rendimiento y en el rédito económico. Y ahí vamos al rédito económico. Cuando empezamos a utilizar las prácticas que llevan un poco más de tiempo, la cosa empieza a equilibrarse y entonces tenemos menos entradas de insumos o utilización de insumos, o insumos diferentes también, y que ya son más biológicos, que tienen en cuenta la salud del suelo, tienen en cuenta procesos más que insumos, ¿no es cierto? Es una tecnología de procesos y no tecnología de insumos. Entonces, si nosotros pretendemos que sean iguales al principio, probablemente no lo sean. Ahora, en cuestiones de rentabilidad y lo que deja, digamos, para muchos en el bolsillo, sin observar, digamos, todas las huellas ecológicas que se van dejando y sin ponerles valor a eso, bien, lo ponemos momentáneamente por un lado, pero después volvemos a eso. Pero en la parte de rédito económico, ¿no es cierto? También, porque hay un menor gasto, ¿no es cierto?, en insumos. Ahora, cuando llegamos al equilibrio, los rindes son iguales o mayores. ¿Por qué? Porque hay todo un proceso que se produce en el suelo, en el ambiente y en los entornos, que son muy importantes también. Entonces ahí empezamos a equilibrar y sacar el foco de lo que es el rendimiento como kilos por hectárea y empezar a observar las rentabilidades, y tampoco poniendo el foco en la rentabilidad, porque cuando empezamos a poner las consecuencias de otro lado y darle valor a eso que no se le da valor, hay una forma de producir con insumos que no valora todo ese tipo de cosas. Entonces se producen pérdida de materia orgánica, pérdida de nutrientes, etcétera. Y a su vez también las producciones están enfocadas en nada más que 2 o 3 nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio y alguno más. Y en realidad las plantas y toda la vida del suelo maneja mucho más de 4, maneja como 40. Entonces el tema de exploración radicular, el tema de las relaciones de la microbiología del suelo con los hongos, con las bacterias que existen en el suelo, es mucho más compleja, pero tampoco es difícil, ¿no? Es una cuestión de paciencia y de cambio de mentalidad en todo esto. A ver, lo que uno observa es que hay resistencias a todas estas cosas, porque se tiene miedo. Y aparte también hay una cantidad de prácticas que enumerarlas es largo, pero que
incluye en sí la combinación o digamos, la combinación de cultivos en el mismo lugar, en el mismo espacio, incluso variabilidad genética dentro de un mismo cultivo, por ejemplo, trigos trivarietales, cuatrivarietales, 5 variedades usadas en el mismo lugar. Y lo que observamos es que hay mucha menos incidencia en ese caso. No es lo único, ¿no? Porque aparte hay que crear otro tipo de lugares o de vías o de lugares donde tengan refugio los insectos benéficos, la fauna benéfica, que controla a esos, teóricamente, entrecomillados, enemigos que tenemos para determinado cultivo. Cuando yo te ofrezco una sola cosa, y todo el mundo va a ir a ese, los benéficos, los no benéficos. Si encima le agregamos a esos benéficos el agregado de insecticidas y otro tipo de cosas, estamos yendo en contra de eso y en contra de nosotros mismos. Entonces, el tema es complejo, sí, es complejo, pero mucho más sostenible en el tiempo. Hay prácticas que se van introduciendo, pero se sigue utilizando, por ejemplo, agroquímicos que van en contra de todo lo que es el desarrollo de la microbiología del suelo. Entonces, el enfoque está en puesto eso y en recuperar la salud de ese suelo primero. Entonces, bueno, ahí se inician determinados procesos y en el nivel tanto de predio pequeño y del nivel extensivo también, ¿no es cierto? Incluye el animal también, incluye la ganadería, incluye el manejo de esa ganadería y el animal como aportante y reciclador también, claro, de todo ese ciclo de nutrientes que existe en el suelo, ¿no? Y bueno, esa es la visión que tenemos localmente, digamos, en esta gira que hicimos los otros días. Nosotros hace 5 años que venimos funcionando con un grupo de cambio rural que es agroecológico, donde hay productores que están en transición y otros que ya vienen trabajando agroecológicamente, ¿no es cierto? Con otra visión también de la producción y con otra visión del destino de esas producciones, ¿no es cierto? Eso en cuanto que a los negocios posteriores, digo, tienen que ver con... Correcto, hay muchas ideas, ¿no es cierto? Pero nosotros no producimos trigo agroecológico para que vaya junto con el otro. La idea nuestra es... y hay un proyecto en camino de poder esas harinas, esos trigos, poder procesarlos localmente. Mirá. Y que tengamos harinas agroecológicas y que sean de acceso para todo el mundo, ¿no es cierto? Es un proyecto local. Un proyecto local, pero a su vez también hay proyectos zonales, ¿no es cierto?, que son muy importantes, y en la República Argentina hay mucha gente produciendo este tipo de trigos para producir harinas agroecológicas, ¿no es cierto? Y después también está todo también en los mismos, en las verduras también, no me quiero olvidar de nombrar que hay muchos productores hortícolas, claro, justamente que están nucleados o en la ecoferia o en la feria verde, que producen de manera agroecológica. Sí, y digamos, y ahí sí es más incide mucho más en la salud claro, sí, de nosotros, consumo directo, de las personas, de consumo directo. Claro. Pero hay digamos, un abanico muy grande de producciones que se pueden hacer, ¿no es cierto? Gustavo, ¿y por qué te parece que, siendo, digamos, una realidad de estos beneficios que estabas enumerando, que todavía cuesta demasiado el tema de que sea una práctica habitual? Digamos, o sea, todavía lo seguimos viendo. A ver, si fuese una práctica habitual, probablemente esta nota no estaría existiendo, ¿no?, en este momento. Y sin embargo estamos hablando del tema. Digo, ¿es una cuestión de educación, de paradigmas? Es una cuestión de paradigmas, es una cuestión de desconocimientos, es una cuestión de negaciones, y de miedos, fundamentalmente. Y de miedos a intentar un cambio. Un profesor de lo que yo tuve en este último tramo, estos últimos 5 años, donde yo también hago un cambio de forma de pensar, de forma de producir, él decía que hay que pensar, ¿no es cierto?, la forma de cambiar, ¿no es cierto?, para poder cambiar la forma de pensar. Entonces, es decir, nosotros tenemos que hacer un cambio en nuestra cabeza y por lo menos observar y admitir. Otra de las cosas que se dice es que no es científico. Hay montones de estudios, porque muchas veces tendemos a despreciar nuestros estudios.
locales del país, etcétera. Y en montones de países en Europa, fundamentalmente, y en el norte, en Estados Unidos, y que ya hay muchísimos productores que producen de manera agroecológica y en grandes superficies. Incluso acá hay toda una gama de productores, están lo que es más agroecológico y lo que es también como otro negocio, que es las producciones orgánicas, que tienen prácticas parecidas, pero cuya finalidad, por ahí, en algunos casos de las producciones orgánicas, que no está mal, es un tema de un negocio, porque hay nichos donde ir, y lo agroecológico también quiere producir, pero también quiere tener un acceso y tiene otras dos patitas, que es la pata económica y la pata social también, que eso a veces hace tener ciertos miedos, ¿no es cierto? Entonces, para decir esto, no vamos vamos a favor de nuestra salud, a favor de la sostenibilidad de los sistemas, de la prolongación de esos sistemas en el tiempo, ¿no es cierto? Porque vamos a, utilizamos muchos recursos que no son renovables, claro, desde el agua, que se contamina, el suelo, que pierde capacidades, ¿no es cierto?, físicas y químicas, los niveles de materia orgánica en el suelo, y la salud del ambiente, el aire, como dije también anteriormente, el agua. Entonces tenemos que observar todas esas cosas, porque no hay vuelta atrás. Muchos de los insumos que se utilizan, por ejemplo, está la parte de los combustibles fósiles que se usan, pero bueno, eso quizás tenemos, y de eso hay un periodo que algunos marcan que hay para 60 años, no hay mucho más. Entonces también está la otra cuestión de ir hacia las energías renovables, etcétera. Ahora, hay otros, nosotros, por ejemplo, uno de los insumos que se utilizan son los fertilizantes fosforados. Sí. Los fertilizantes fosforados se manufacturan en el país, pero el origen, de la roca fosfórica viene de otros países, y que eso va a terminarse antes que que incluso los combustibles fósiles. O sea, hay menor capacidad. Entonces tenemos que ir pensando, ¿no es cierto?, formas de cambiar. Esto es en la cuestión de insumos, pero también tenemos que pensar en la salud de las personas, en que todas estas cuestiones de utilización de químicos y de cosas de síntesis química también afectan el ambiente y afectan la salud, ¿no es cierto? Y los estudios que hay son serios y son científicos, que eso es lo que se niega, ¿no es cierto? No sé cuál es el miedo que hay a todo este tipo de cosas, es a caer en una realidad que se viene. Así como hay otras que influyen en el cambio climático, en la falta de biodiversidad. Cada vez avanzamos más con las fronteras de producción para producir 3 o 4 cosas que en realidad no nos están alimentando a nosotros. Entonces, hay que pensar un poco en eso, hay que tener cierta solidaridad en este tipo de cosas. Entonces ahí es donde se produce el cambio. Si nos enfocamos exclusivamente en lo económico y en la rentabilidad, sin pensar en las consecuencias que tiene todo esto, o no querer verlas tampoco las consecuencias de esto, y nunca vamos a cambiar. Sos un tipo muy ligado a la educación, por lo tanto, seguramente sos conocedor del tema. Desde la educación, ¿qué se está haciendo en torno a esto? Y desde la educación agraria, por ahí, que también te toca de cerca. Bien, se trabaja, no hay un diseño curricular que lo tenga como exclusivo a lo que es agroecología o ecología, pero hay nichos y hay materias que sí, que esto se puede dar. Y esto va un poquito en cuestiones de querer hacer las cosas y donde uno puede transmitirlos, y cada vez más hay, tanto universidades, hay muchas escuelas que están trabajando también con esto, algunas más, otras menos. Claro, depende de los docentes también. Y claro, porque también hay esa resistencia. Nosotros no salimos de un hongo o de otra cosa, es decir, totalmente. Somos de la misma sociedad, y esas mismas resistencias y esos mismos medios están en el ámbito, aunque todo esto va progresando, ¿no es cierto? Y a mí me encantaría ver muchos más faros agroecológicos en las escuelas, y no solamente que fueran las huertas de las escuelas, sino en el entorno productivo que también tienen las escuelas,
que tienen una responsabilidad muy grande sobre sus alumnos, ese entorno, qué es lo que pasa con las aplicaciones, etcétera. Y nosotros tenemos productores que producen agroecológicamente vecinos a la escuela. Y hay ejemplos y vamos avanzando en todo eso. Nosotros como grupo de Cambio Rural estamos abiertos a todo esto. De hecho hemos hecho visitas, no ahora en la pandemia porque no es posible, pero anteriormente, a mostrar el camino que estamos haciendo, ¿no es cierto?, como grupo de productores. Yo en este caso soy el facilitador o el promotor asesor, como se llama, de ese grupo, y una cosa que tiene esto es que vamos aprendiendo juntos. Nosotros no somos lo que sabemos, sino que vamos introduciéndonos en esas prácticas, vamos compartiendo con otros productores de otros lugares y de toda la República Argentina a través de todas estas redes que maravillosamente, a pesar de no poder estar en contacto, muchas veces estamos más en contacto que lo normal, que lo anterior, porque podemos viajar así en el espacio. Sí, sí, virtualmente. Incluso también tenemos contacto internacional con todas estas cosas. Entonces, lo hemos aprovechado, y en mi caso yo lo he aprovechado muchísimo. Entonces, la cuestión es poder mostrarlo y poder también de alguna forma crear inquietud en todo este tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero enfocarnos en todo lo que es justamente también, como vos mencionaste, en la parte docente, en la parte de esto, y bueno, mostrar por qué hay una tendencia a seguir pensando y a seguir haciendo y reproduciendo cuestiones lineales, ¿no es cierto? Y esto tiene una complejidad mayor, que es maravillosa también esta complejidad. Entonces es donde tenemos que empezar a verla o a redescubrirla, digamos, porque siempre existió. Claro. Una de las cosas que nos pasa, porque lo hemos observado, lo hemos medido también, es que venimos en algunos lugares no haciendo labranza, haciendo cultivos en siembra directa, pero donde se venía trabajando, digamos, de forma común como la que se hace en todos lados, y lo que observamos es la falta de vida en el suelo, falta de lombrices, falta de un montón de cosas, e incluso hasta que hay otra cantidad de prácticas como los cultivos de cobertura, pero en algunos casos se siguen utilizando agroquímicos para bajarlos. Entonces, a ver, hay otras formas de hacerlo. Obvio que muchas veces es más complejo hacerlo, hay que poner mucho más intelecto en todo esto y acción, las dos cosas. Entonces, muchos tienen miedo y salimos de nuestra zona de confort, y muchas veces la actitud al salir de la zona de confort es negar. Claro. Eso es una de las cosas que suceden en un gran porcentaje de los que ven o de los que escuchan, etcétera. Entonces, y después viene una cantidad de preconceptos y de las ideologías y todo eso, que esto no es, digamos, obvio que hay, pero hay ideologías bien desde el punto de vista bueno, porque hay mucha gente que pone la ideología como algo malo. No, claro. Es decir, todos tenemos ideologías. Exacto. Pero acá el enfoque es en la salud del suelo, la salud de las personas y la salud del ambiente en general. Ese es, y en ese enfoque estamos. O sea que a mí muchas veces por eso no lo quiero enfocar desde el punto de vista nada más que de la rentabilidad. A nadie le gusta perder dinero, obvio. Hacemos las cosas para tener una retribución, pero hay que ver cómo es esa retribución y hacia dónde van las cosas que nosotros producimos. Sí, sin duda es igual un buen objetivo a conquistar. Tendrá que ser justamente seducir al bolsillo, que es el órgano más sensible del ser humano. Sí, es cierto, pero por ahí hay que enfocarse en estas cosas de hacer las cosas mucho más prolongadas en el tiempo y sin ser extractivista. Hay distintos matices, pero hay matices que son mucho más contundentes en este tipo de cosas, ¿no es cierto? Y hay ejemplos a montones. Algunos quieren medir en la cantidad de hectáreas. Bueno, a nivel de la República Argentina hay un montón de hectáreas que se trabajan en esto, desde la yerba mate, hay muchos lugares que se producen bajo esta forma y mucho más saludable, ¿no? Sí, y pensaba ahora cuando decías lo de la yerba mate, que también muchas veces centralizamos la producción agropecuaria en soja, maíz, trigo, cebada y lo local, y nos olvidamos que hay una extensión enorme en todo el país donde producen otras cosas. Gustavo,
seguiremos la charla en cualquier otro momento, seguramente, porque la verdad que es un tema que particularmente me interesa mucho y creo que está bueno siempre comunicarlo. Cuando quieran podemos ir extenderlo, en algún momento también, si ustedes quieren, cuando esto un poco se libere un poco más, poder hacer visitas a nuestros lugares y mostrar lo que estamos haciendo, que un poco fue lo del otro día que fuimos, que el director de agroecología, que fue a Roque Pérez y vino acá a Bolívar y a recorrer lugares que él ya conoce. Sí, sí. Y tuvimos una charla por ahí, a veces lo que salió del Ministerio de Agricultura fue cortito y por ahí pudimos salir uno de los productores y era mucho más largo. Y a su vez también ayer estuvo en 30 de agosto junto con el ministro Basterra. En 30 de agosto, que hay otro grupo de cambio rural, que es en el partido de Trenquelauquen, pero en la localidad de 30 de agosto también, que están trabajando en esto y mucho, y en otros grupos, en el Lincoln, en distintos lugares cercanos a nosotros también se está trabajando de esta forma. Entonces es importante, bueno, y hay muchos municipios que están adheridos a la red de municipios que fomentan la agroecología. En nuestro caso no, pero bueno, ya llegará el momento que sea aconsejable para no reducir la agroecología nada más a lo que es los grupos, la producción hortícola, sino que también aquí se está produciendo y se está manejando hacienda. También no es que somos pequeñitos, tampoco somos gigantes, pero sí estamos empezando a trabajar de esa forma, porque hay un interés en el suelo fundamentalmente y en la gente. Absolutamente. Gustavo, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.